Corren a la UCI por mi esposo, una enfermera me detuvo, revelé lo oculto y sorprendente. El sonido del monitor clínico resonaba en mi cabeza como un martillo golpeando un clavo. Javier. Despierta, por favor. Una enfermera me sujetó del brazo, pero yo no podía mirar atrás. Con cada segundo que pasaba, la desesperación se apoderaba de mí, ahogando las palabras que intentaba gritar. Los pasillos del hospital se llenaban de cuerpos en convulsión, y el aire era denso, impregnado de desinfectante y miedo. Si lo atrás, él estará en la UCI. El rostro de la enfermera, ajeno a mi tormento, era opacado por imágenes de los días felices junto a mi esposo. La angustia se apoderó de mi cuerpo como un león sacudiendo su presa. Llevamos años construyendo una vida juntos, y ahora podía perderlo todo. No, esto no puede estar pasando. Repetía en mi mente un mantra que no daba tregua a mi corazón. En ese momento sentí que el mundo se desmoronaba, su risa resonando en mi mente como un eco lejano. Pero entre el caos, la anciana enfermera se acercó. Sus ojos arrugados parecían esconder secretos. A veces las verdades son más dolorosas que las heridas, murmuró. La mirada compasiva de la enfermera fue un bálsamo, pero también una carga. Su voz temblaba y cada palabra parecía desenterrar algo que creía muerto. La angustia crecía al entender que, tras la cortina del amor incondicional que sentía por Javier, había un abismo de desconocimientos. ¿Qué más me había ocultado? La idea de un legado familiar que nunca había compartido me golpeó en el pecho como un puñetazo. Cada golpe de mi corazón resonaba con cada versión del pasado de Javier que ella revelaba. Un negocio familiar, oscuros secretos que guardó como un tesoro fallido. Y yo, la enfermera que dedicaba su vida a otros, incapaz de ver en mi propia casa. ¿Por qué no me lo contaste, Javier? Gritaba en silencio. La presión dentro de mí era asfixiante, un nudo en mi garganta que temía liberar. Esto hace que todo cambie, pensaba, mientras el monitor de Javier sonaba de manera intermitente, como una alarma de fuego. La incertidumbre subía y bajaba como olas. Debía liberar a Javier de su carga oculta, del peso de sus secretos, o aferrarme a la esperanza de un futuro juntos. La decisión se encasillaba en un parpadeo, una idea que no podía dejar gozar de un respiro. La enfermera, ante mi angustia, me miraba de forma casi teológica, como si supiera que miles de emociones fluyeron entre nosotros. La multitud de pensamientos luchaba en mi mente. La presión social me empujaba a conformarme con lo que sabía de mi esposo, pero el deseo de justicia por su verdad se erguía. No puedo vivir un día más en la ignorancia, me dije. Pero justo en ese instante de claridad, el monitor de Javier comenzó a parpadear de nuevo, y una sensación gélida me recorrió. Si tan solo pudiera olvidarlo todo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El caos giraba a mi alrededor, y los murmullos de la sala se convirtieron en un zumbido ensordecedor. El instinto de proteger a mi esposo chocaba con la verdad de su vida y mis propias aspiraciones casi olvidadas. La tensión acumulada se tornaba cada vez más palpable, como una cuerda lista para estallar. ¿Qué sucederá si no sale de esta? En cada segundo perdido, sabía que me encontraba en una encrucijada, el destino de nuestro amor pendiendo de un hilo invisible. La enfermera me había llevado al borde de algo mucho más grande, algo que podría cambiar no solo a Javier, sino también a mí. El futuro se dibujaba incierto, y el tiempo me empujaba hacia la verdad que tanto temía descubrir. La incertidumbre se apoderaba de cada fibra de mi ser mientras me debatía entre el temor y la resolución. El monitor volvió a emitir un pitido agudo que resonó en mi mente como una advertencia. Javier era ante todo mi compañero y ahora, la posibilidad de perderlo se sentía más real que nunca. ¿Pero qué significaba realmente perderlo? La revelación de la enfermera me agitaba, empujándome a evaluar las verdades y las mentiras de nuestra vida juntos. Vas a tener que decidir, murmuraba esa voz en mi cabeza, apremiante y exigente.
En medio del pánico, una chispa de determinación comenzó a encenderse. Si Javier estaba luchando por su vida, yo también debía luchar por la nuestra. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados, esperando que su destino se definiera lejos de mí. Una decisión afligida se cocía en mi interior, era el momento de enfrentar lo desconocido. Salí del área de espera y me dirigí a la sala de emergencias, un mar de información y personal médico. Busqué a alguna enfermera. Sentía que necesitaba aliados en este caos. Encontré a una enfermera joven con un rostro amable y decidido. ¿Qué puedo hacer por ti?, preguntó percibiendo mi angustia. Necesito saber sobre Javier, sobre su estado. Pero también necesito entender su vida. ¿Sabe algo más? La enfermera bajó la mirada, tomó una respiración profunda y respondió: a veces, las historias que llevamos son más complejas de lo que parece. Es importante que te prepares para cualquier resultado. En ese instante una ola de adrenalina me recorrió. ¿Qué significa eso?, insistí, llevando su mirada hacia la profundidad de su comprensión. Quería respuestas, no evasivas. Lo que quiero decir es que él no solo está luchando contra una enfermedad, sino con sus propios fantasmas. Los secretos que lleva a cuestas pueden afectarlo más que cualquier diagnóstico médico. Las palabras de la enfermera se deslizaron por mi mente, fundiéndose con las revelaciones de la anciana. La incertidumbre de Javier era un reflejo de mi propia vida. Había permitido que nuestra relación se basara en la comodidad, y ahora se desmoronaba a mis pies. Me sentí impotente, pero esa impotencia pronto se tornó en una claridad inquietante. Decidí que no solo quería salvar a Javier, también necesitaba darme a mí misma la oportunidad de entender quién era verdaderamente. Tenía el deber de enfrentar nuestras verdades compartidas y quizás, liberar el peso que ambos llevábamos. La enfermera me dirigió hacia un pequeño despacho donde podía tener una conversación más privada. Ese espacio angosto, lleno de papeles y reportes médicos, representaba la esencia caótica de mi vida, un lugar donde las parcelas de dudas y de falsas seguridades se entremezclaban. Te escucho, dijo en un tono de comprensión y desafío. No creo que Javier me haya contado todo. Siento que hay secretos que nunca compartió por miedo. Y eso me consume, confesé, sintiendo como las emociones me desbordaban. En la vida a veces debemos abrir las puertas que preferiríamos mantener cerradas. No solo para otros, sino también para nosotros mismos, me sugirió. La relevancia de sus palabras me golpeó con una fuerza inesperada. ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Y cómo puedo ayudarme?, pregunté sintiendo que cada respuesta conducía a más preguntas. La enfermera me miró fijamente y dijo: debes ser valiente. Mira, lo que está por venir es una elección entre permanecer en la sombra de su pasado o dar un paso hacia la luz de un futuro nuevo. Eso requiere valor, tanto de tu parte como de la de él. En ese momento comprendí que no solo se trataba de Javier ni de sus secretos. Era el primer paso hacia mi autodescubrimiento, un camino hacia una versión más auténtica de mí misma. El peso de mis emociones se transformó en combustible, impulsándome hacia adelante a pesar del temor. Con cada nuevo conocimiento que me enfrentaba, sentí que me acercaba más a un punto de inflexión. Pero el sonido del monitor me trajo de regreso a la dura realidad. Sería un camino complicado y el primer paso lo tenía que dar yo. Al salir de la sala, un nuevo enfoque se apoderó de mí. Era momentos de transformar el dolor en acción y el miedo en valentía. Sin embargo, la gran pregunta que me inquietaba era clara: si Javier revelaba sus secretos, ¿estaría yo lista para afrontar lo que descubriría? Esa respuesta aún permanecía dentro de la niebla de lo desconocido, esperando a ser desvelada. La urgencia crecía, y el tiempo se escurría como arena entre los dedos. La decisión estaba a punto de tomar forma, pero aún la sombra de Javier y su misterioso pasado me acechaba. ¿Su futuro o el mío? El camino hacia la verdad se acercaba, y sabía que inevitablemente cambiaría nuestras vidas para siempre. Mientras caminaba por los largos y fríos pasillos del hospital, cada paso resonaba en mi mente como un tambor, marcando el ritmo de mi creciente determinación. La enfermera había encendido algo en mí, un deseo latente de entender, de desenterrar lo enterrado. Había llegado el momento de no solo ser la espectadora de la lucha de Javier, sino de protagonizar mi propia historia de confrontación y descubrimiento. Me senté en una pequeña sala de espera, aún impregnada del aroma a desinfectante,
reflexionando sobre cada palabra que había escuchado. La luz del día se filtraba a través de la ventana, y en ese instante contemplativo, empecé a formar un plan en mi mente. La enfermera había hablado de valentía y de abrir puertas cerradas. Yo estaba decidida a hacerlo, aunque esto significase enfrentar no solo a Javier, sino también a mis propios miedos y limitaciones. Antes de poder buscar a Javier nuevamente, mi compañero y amigo, decidí repasar mis propios desafíos. Durante demasiado tiempo había dejado que la rutina definiera mi vida. Había optado por la seguridad de lo conocido, dejando que los días pasaran arrastrándome en un estado de complacencia. Había ignorado las inquietudes que había acumulado en el fondo de mi corazón, aquellas que ahora parecían gritar con fuerza. Así, decidí hacer una lista mental de todas las cosas que deseaba cambiar en mí misma. Quería ser más audaz, retratarme no solo como la mujer que esperaba a su esposo en una habitación de hospital, sino como alguien que tenía su propia historia que contar. Comenzaría por enfrentar mis propias inseguridades. La vida de Javier ahora representaba una nueva oportunidad, donde el dolor podía canalizarse en crecimiento personal. La imagen de la enfermera me volvió a la mente. Su mirada comprensiva pero firme se convirtió en un tipo de guía. Tomé una respiración profunda y me dirigí a su sala de nuevo. ¿Puedo hablar contigo?, pregunté notando el tono más firme en mi voz esta vez. Por supuesto, respondió, indicándome que tomara asiento. He estado pensando, empecé insegura pero resuelta. No solo se trata de Javier. Necesito enfrentar mi propia vida y mis propios secretos. Eso es un buen paso, dijo la enfermera con una sonrisa alentadora. El primer paso hacia el cambio es el reconocimiento de que quieres mejorar y crecer. Eso ya es un gran avance. Las palabras resonaron en mí, haciéndome sentir un ligero entusiasmo por el camino que estaba empezando a recorrer. Pero, ¿cómo lo hago? Cada vez que trato de profundizar, aparece el miedo. Temor a perder lo que ya tengo o a descubrir cosas que no puedo manejar. La enfermera se inclinó un poco hacia adelante. Las verdades a menudo nos asustan, pero también pueden liberarnos. Tienes que encontrar espacios en los que te sientas segura para abrirte. Eso puede ser con Javier, pero también puede ser contigo misma. Pasamos un rato conversando, y cada palabra que salía de su boca parecía quitarme capas de una coraza que había estado poniendo a lo largo de los años. Finalmente me hizo una pregunta que resonó profundamente. Cuando piensas en lo que quieres lograr, ¿qué es lo que realmente resonaría contigo? No solo en este momento de crisis, sino en tu vida general. Me quedé en silencio, pero las imágenes comenzaron a ordenarse. Quiero ser valiente en todas las áreas de mi vida, no solo cuando las circunstancias son extremas. Quiero entender mis deseos y perseguirlos sin miedo. Esto es solo el principio, dijo la enfermera, su voz firme. La habilidad de ser valiente está dentro de ti. Confía en ello. Salí de la sala sintiendo como si una nueva versión de mí misma hubiera empezado a gestarse. Era tiempo de hablar con Javier. Las sombras que habían nublado nuestra relación no podían continuar dominando nuestras vidas. Sería la primera de muchas conversaciones difíciles, pero ahora sabía que era capaz de enfrentar lo que sea que salió a la luz. Con los latidos de mi corazón resonando nuevamente, me dirigí hacia la habitación de Javier. El monitor pitaba con la misma monotonía que antes, pero ahora sentía que el verdadero reto podía ser más poderoso que los miedos que arrastraba. Antes de empujar la puerta, una última sombra de duda se apoderó de mí. ¿Estaría preparado para revelar la verdad de sus secretos, así como yo estaba lista para enfrentar los míos? La incertidumbre, aunque amenazadora, también traía consigo una libertad inexplorada. A medida que la puerta se abrió y vi a Javier descansando, su respiración febril marcaba el comienzo de algo nuevo, una nueva oportunidad para ambos. La decisión de enfrentar las verdades ocultas había comenzado, pero el desenlace aún se mantenía encerrado en la niebla del futuro. Mi corazón se llenó de tanto temor como esperanza, el momento definitorio estaba por llegar. ¿Qué revelaciones sacarían a la superficie y cómo alterarían nuestras vidas para siempre? La respiración de Javier se sentía pesada, y el goteo rítmico del gotero resonaba en un eco extraño en la habitación. Observé su rostro, una mueca de dolor y fragilidad que rompía mi corazón, pero también me incitaba a ser fuerte. Me acercó lentamente aferrándome a la determinación recién descubierta.
Hola, amor, murmuré en un tono más firme de lo que me sentía. No podía simplemente seguir siendo la mujer que lo observaba desde la sombra, ahora necesitaba ser un pilar, un apoyo. La enfermera había plantado una semilla de coraje dentro de mí, y no la dejaría marchitarse. ¿Cómo te sientes hoy? Le pregunté, aunque sabía que su respuesta probablemente sería solo un susurro. Sin embargo, no era solo su salud física lo que quería explorar, yo ansiaba ver más allá, descubrir lo que nos había mantenido alejados. Mejor, respondió, pero sentí que había algo más en el aire. Cada palabra parecía cargada de un significado oculto, y en ese instante comprendí que las verdades que yo estaba dispuesta a enfrentar también necesitaban salir de su boca. Tenía que haber una conversación que desnudara las historias que ambos habíamos encerrado. Las horas pasaron y al salir la enfermera, aproveché el momento de soledad para indagar directamente. Javier, necesito que me cuentes la verdad sobre lo que ha estado sucediendo. Porque siento que no eres el único que está luchando aquí. Sus ojos se mantuvieron fijos en los míos por un instante que se sintió eterno. La tensión creció en la habitación. Mis propias palabras parecieron desatar una tormenta en su interior, y estaba lista para enfrentar cualquier cosa, sin importar lo que pudiera surgir de esa revelación. Hay cosas que no te he contado, cosas que he guardado porque no sabía cómo iniciarlas, admitió, su voz comenzando a temblar. En mi interior un torbellino de emociones se desató, miedo, anticipación y sobre todo, la deseada curiosidad por descubrir lo que había oculto. A medida que cada palabra salió de su boca, vi cómo su máscara se desvanecía, revelando un hombre atormentado por secretos que hasta ese momento había pensado que nunca tendríamos que compartir. Se trataba de un pasado lleno de errores, momentos de desesperación y decisiones que habían cruzado la línea entre lo aceptable y lo vergonzoso. Cuando te dijiste a ti misma que necesitabas ser valiente, mi amor, en realidad me estabas describiendo a mí, continuó. Cada frase lo acercaba más a mi corazón, pero también lo alejaba del hombre seguro que alguna vez conocí. En ese momento, la conexión emocional entre nosotros se hizo tangible. Lo que antes era un frotes de los miedos escritos en las paredes de nuestra relación, ahora se convertía en una oportunidad para reconstruir una narrativa que ambos desconocíamos. Mis labios temblaron, incapaces de formar una respuesta, pero mi mente ya trabajaba en cómo integrar sus confesiones con mis propias ansias de demostrar que la valentía no era ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Le pregunté al fin, alzando la vista a sus ojos llenos de un fuego que había olvidado existía. Necesitaba saber si podíamos ser más que una historia de dolor y secretos. Si habíamos llegado a un punto donde las verdades, aunque incómodas, podían guiarnos hacia un nuevo camino. Javier exhaló como si el peso de sus confesiones le hubiera dado un respiro. No lo sé. Pero creo que debemos hacerlo juntos. Una resolución renovada me envolvió. Había algo poderoso en esa promesa compartida de enfrentar lo que venía. No solo estaba listo para revelar lo oculto, sino que también se sentía preparado para explorar lo que podría surgir de nuestro proceso de sanación. El camino por delante estaría lleno de altibajos, de momentos de incomprensión, pero también de revelaciones. Mi propia lucha sería reflejada en cada decisión que tomáramos juntos. Alzuré los ojos al reloj de la pared y comprendí que el tiempo estaba apenas comenzando a jugar a nuestro favor. Estábamos en el umbral de una nueva vida, y aunque el miedo aún existía, ahora tenía compañeros, la valentía y la verdad. Sin embargo, mientras un nuevo nivel de comprensión se asentaba entre nosotros, una figura apareció por la puerta entreabierta. Era la enfermera con un semblante que indicaba que había algo muy importante que debía comunicar. De repente la atmósfera se tornó en un crisol de expectativas, llenando el espacio de revelaciones inminentes y decisiones cruciales. Mientras me preparaba para escuchar, una pregunta se apoderó de mi mente: ¿qué nueva verdad estaba a punto de desmoronarse en nuestras vidas? El sonido de la puerta abriéndose interrumpió mis pensamientos, y una brisa leve entró junto con la enfermera. Su mirada, normalmente cálida y reconfortante, ahora era grave y cargada de información que podía cambiarlo todo. Necesito que se preparen, dijo con un tono que me hizo erizar la piel. El doctor quiere revisar a Javier y hay algo que debemos discutir antes. La incertidumbre creció en mi pecho, y un nudo se formó en mi estómago. No sabía si debía angustiarme o mantener la calma. Este era el momento en que las máscaras y los secretos podían ser sopesados contra la realidad inminente.
Miré a Javier, buscando en sus ojos la fortaleza que había visto antes, pero esta vez vi también un rayo de vulnerabilidad. La fusión de nuestros miedos podía ser tanto una carga como un impulso para el cambio. La enfermera, al notar nuestra tensión, se acercó y habló con suavidad. Ustedes han comenzado el proceso de sanación emocional y deben ser conscientes de que eso también incluye su salud física. A veces el cuerpo necesita un poco más de atención. Mis pensamientos se agolpaban, cuestionando qué estaba detrás de esas palabras. ¿Qué significaban esos aproximaciones que mencionaba? Nos encontramos en el bisagra de un cambio, y cada decisión podría ser el inicio de una nueva vida o una prolongación de nuestro sufrimiento. A pesar de lo que estaba en juego, sentí que la inquietud de Javier estaba directamente relacionada con lo que habíamos compartido previamente. Su confesión había creado un espacio lleno de posibilidad, y ahora nos encontrábamos en un momento decisivo. ¿Qué está pasando, Javier?, le pregunté sin poder contenerme más. ¿Sabes algo que yo no? Él dudó, una acción que no había notado antes de asumir que solo había un camino hacia adelante. No, no sé nada. Solo siento que esto está relacionado. Mis sentimientos, lo que he guardado. En ese instante la realidad del dolor se tornó tangible. No solo lo que Javier había compartido antes había sido una carga, sino que cada sentimiento que habíamos enfrentado juntos era el reflejo de una vida que aún estaba en construcción. La enfermera continuó: a veces los pacientes se sienten más vulnerables y eso provoca un estrés adicional. La conexión emocional puede influir en la salud física. Hacer frente a cosas difíciles puede ser un aliciente, pero también puede desestabilizar el cuerpo. Sus palabras resonaban en mi mente, intensificando la conexión que empezábamos a formar. Tal vez habíamos comenzado a sanar en el momento adecuado. Necesitamos ser fuertes para enfrentar no solo las verdades, sino las incertidumbres que vienen, murmuré, volviendo de nuevo la mirada hacia Javier. Esta nueva etapa no solo requería valentía psicológica, sino también un cambio en cómo percibíamos nuestra relación y lo que realmente nos unía más allá de los secretos. Cada uno de esos momentos de revelación era como abrir una puerta a un mundo diferente, uno lleno de desafíos, pero también de promesas. Javier asintió, comprendiendo la implicación de mis palabras. En ese instante entendimos que el verdadero desafío no solo se trataba del momento presente ni tampoco podía estar limitado a nuestras luchas pasadas. Nuestra fortaleza se pondría a prueba a medida que cada nuevo obstáculo surgiera. A medida que la enfermera se preparaba para salir, una expresión decidida se dibujó en mi rostro. No importa lo que venga, debemos hacerlo juntos. La convicción en mi voz resonó con claridad, una declaración de nuestras intenciones, un pacto no verbalizado ante la adversidad. La puerta se cerró tras la enfermera y, de repente, la sala se llenó de un silencio que parecía pesar toneladas. Miré a Javier y, en lo profundo de su mirada, vi el mismo fuego que había emocionado mi corazón antes. Estábamos en el comienzo de un camino, y aunque el horizonte se veía incierto, había una fortaleza renovada en nosotros que prometía enfrentar lo que viniera. Sin embargo, mientras pensaba en el futuro, un sonido sutil proveniente del pasillo, que crecía en intensidad, llamó nuestra atención. Al momento siguiente el médico hizo su entrada, con un rostro que anunciaba que las palabras que vendrían podrían cambiarlo todo. Mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para enfrentar la nueva verdad que estaba a punto de revelarse. ¿Qué vendría ahora? La entrada del médico trajo consigo una mirada de urgencia que inmediatamente disparó mis nervios. Javier, por su parte, mantuvo los ojos fijos en el doctor, buscando respuestas en su expresión. Ese momento de expectativa era, sin duda, una prueba de nuestra fortaleza. Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos mientras, en mi mente, comenzaba a moldear planes para lo que pudiera suceder. Tenemos que hablar, dijo el médico pausando brevemente antes de continuar. Los resultados de Javier han llegado y hay varios factores a considerar. Su voz mostraba una mezcla de profesionalismo y compasión que solo alimentó mi ansiedad. Javier exhaló lentamente y por primera vez, sentí que la tensión entre nosotros no solo era emocional, sino que ahora se materializaba en una inquietud palpable. ¿Qué encontraron?, preguntó con voz temblorosa. Noté cómo su mano se cerraba en un puño, como si intentara aferrarse a algo más grande que nosotros dos. Los exámenes indican que hay complicaciones que no esperábamos, respondió el médico, y mis pensamientos comenzaron a dar giros frenéticos. Era el momento de la verdad, no había vuelta atrás.
La incertidumbre se convirtió en un peso que amenazaba con aplastarnos. Mientras el doctor exponía cada detalle, noté cómo la vulnerabilidad de Javier se tornaba en una lucha interna. Tenía la sensación de que había más que solo un diagnóstico en juego, había un espejo en el cual reflejábamos nuestros propios temores sobre lo que el futuro podría deparar. A medida que el médico continuaba hablando sobre tratamientos y opciones, era claro que la batalla iba más allá de una simple recuperación física. Era también la confrontación con los secretos que habíamos guardado, con los temores que habíamos puesto en la parte de atrás de nuestras mentes. Cuando el médico finalizó su explicación, sentí que una tormenta emocional se desataba dentro de mí. Con cada palabra me veía forzado a confrontar no solo la realidad de la salud de Javier, sino también la fragilidad de nuestra conexión. Esa frágil promesa de enfrentar lo desconocido juntos ya no parecía suficiente, necesitábamos más. Javier, debemos estar listos para cualquier cosa que venga, le dije, mi voz firme pero cargada de emoción. Era un recordatorio de que nuestros destinos estaban entrelazados, para sanar digna y completamente, debíamos despojar nuestras armaduras, enfrentar nuestros propios demonios. Las decisiones que tomáramos en este momento no solo impactarían nuestro presente, sino también nuestro futuro. Mientras la fragilidad de la situación comenzaba a cerrarse sobre nosotros, sentí una necesidad urgente de tomar el control. Voy a buscar una segunda opinión, declaré, tratando de solidificar mi propio papel activo en esta experiencia. Tenía que sentir que hacía algo, que no estaba simplemente observando la carga de Javier. Los ojos de Javier se iluminaron con un destello de agradecimiento. Este acto simbólico era un paso hacia el desarrollo de una nueva dinámica entre nosotros, donde el poder y la vulnerabilidad podían coexistir. La incertidumbre seguía acechando, pero en nuestras manos había la capacidad de actuar. Podía ver que el coraje estaba comenzando a florecer en Javier, un reflejo de lo que estaba despertando en mí. A medida que el médico se preparaba para salir de la habitación, una frase resonó en mi cabeza: no estamos definidos por nuestros diagnósticos. Tenía que informar a Javier de una verdad que también nutría mis propias esperanzas: no éramos solo pacientes de la vida, sino también sus protagonistas. Era el momento de elevar nuestra voz interior, una voz que había permanecido oculta, pero que ansiaba ser escuchada. Antes de que pudiera compartir este pensamiento, un nuevo sonido irrumpió en la sala. Era el timbre de un teléfono que sonaba insistentemente en la mesa de la enfermera. Pero esta vez no era la alerta de un simple llamado, había algo subyacente en la forma en que el sonido penetraba nuestro espacio, y despertó una inquietud que no podía ignorar. La chispa de la tensión volvió a encenderse en el aire y por primera vez, sentí que se acercaban más desafíos. ¿Qué más nos tenía preparado el destino? La necesidad de actuar se aferró a mí con una fuerza aplastante. Las palabras del médico aún danzaban en mi mente, cada una cargada de un significado que superaba cualquier diagnóstico clínico. El sonido del teléfono, ahora una constante que retumbaba en el aire, se convirtió en un eco de mi creciente ansiedad, un recordatorio de que el tiempo no se detenía y que mis decisiones deberían ser inmediatas y concisas. Miré a Javier, cuya expresión reflejaba tanto el miedo como la vulnerabilidad. Era evidente que la batalla que estábamos a punto de librar no solo era contra un diagnóstico, sino también contra nuestras propias inseguridades. Mientras su angustia se manifestaba en el temblor de sus manos, sentí el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. No puedo dejar que esto nos rompa, pensé apretando los puños. Dediqué la energía de mi pulso acelerado a centrarme en lo que podía hacer. Me moví rápidamente hacia la evaluación de opciones, una estrategia mental que se despertaba en mí a medida que adoptaba un papel más activo. Elegí priorizar la búsqueda de información, una segunda opinión que no solo debía ser científica, sino también emocional. Necesito ser la persona que actúe, me repetía, convencido de que el conocimiento sería mi aliado en el momento de recibir el diagnóstico definitivo. A veces el poder está en lo que no decimos, murmuré en voz baja para mí, recordando secretos que nunca habíamos compartido. Esta lucha era también una oportunidad para desnudarnos emocionalmente. Tenía que hablar con Javier, revelarle mis propios temores, mis inseguridades, y a su vez, lo que había estado ocultando. Si quiero que él abra su corazón, debo hacer lo mismo, decidí, sintiendo la presión por salir indemne de esta situación. El timbre del teléfono se volvió más agudo en mis oídos. Tal vez sea algo importante, sugirió mi instinto. La enfermera, distraída, se acercó a contestar el llamado,
y en ese instante sentí que era el momento propicio para proponer a Javier lo que había estado en el fondo de mi mente. Javier, hay algo que necesito contarte, le dije observando su reacción, un cruce de expectativa y ansiedad. Desde que llegó el diagnóstico, he estado pensando mucho sobre nosotros, sobre cómo estamos realmente. Mi voz se mantuvo firme aunque las palabras estaban cargadas de una vulnerabilidad que sabía que podía emocionar a ambos. Siempre he creído que el amor era suficiente, que podía superar cualquier adversidad. Pero me doy cuenta de que también tengo miedo. Miedo de perderte, miedo de no ser suficiente para ti, continué, sintiendo como cada frase se deslizaba de mi boca con éxito, como si estuviera soltando un lastre emocional. Javier inclinó un poco la cabeza, su mirada fija en mí, revelando una comprensión que no había esperado. Pero yo también tengo miedos, y no te los he contado, respondió con una voz casi temblorosa. En ese momento nos encontramos en un terreno común. Las verdades ocultas eran paredes de vidrio, una estructura que precisábamos romper para permitir que la luz entrara. La enfermera interrumpió con la noticia de que el médico había solicitado una reunión urgente. Allí estaba, un nuevo desafío que se sumaba a nuestro camino. Comencé a sentir un torbellino de emociones, pero en lugar de ceder a la ansiedad, elegí concentrarme. Preparémonos para lo que venga, le dije con una determinación renovada, buscando sus ojos como un ancla de esperanza. Podemos hacerlo. No vamos a enfrentarlo solos. Con la responsabilidad de comunicar nuestra vulnerabilidad, ambos comenzamos a preparar mentalmente la reunión que se acercaba. Sentía el fuego de una nueva convicción, un deseo ardiente de enfrentar no solo lo que el diagnóstico pudiera deparar, sino también la verdad más profunda entre nosotros. Nuestra fuerza estaba en la honestidad, en la exposición de nuestras almas. Nos dirigimos a la sala de espera donde el destino nos esperaba. Pero mientras avanzábamos, no pude evitar pensar en la profunda conexión que esto significaba. Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar no solo nuestra vida juntos, sino también la concepción que teníamos acerca del amor y del crecimiento personal. Un llamado a fortaleza que podría revelarse en los próximos minutos. El eco del timbre aún resonaba en mis pensamientos, preguntándome si realmente estábamos prontos para enfrentar la nueva realidad que teníamos delante. ¿Qué otras verdades desvelarían nuestras almas en este proceso, y qué revelaciones surgirían en este camino incierto? Mientras bajábamos por el pasillo del hospital, la presión en mi pecho aumentaba. Las paredes grises parecían cerrar el espacio a nuestro alrededor, mientras la ansiedad se enredaba en mi mente como un nudo apretado. A cada paso sentía la necesidad de desahogar lo que pesaba sobre mí, pero el tiempo se convirtió en una espada de doble filo. Cada segundo significaba tanto una oportunidad como una amenaza. La enfermera nos guió a una sala de espera apartada, lejos de la corriente constante de personal médico y pacientes. Sus ojos mostraban compasión, sabía que estábamos enfrentando algo serio. El doctor llegará pronto, dijo con suavidad antes de cerrarnos la puerta, dejando a Javier y a mí en un silencio que resonaba profundamente. ¿Estás bien?, preguntó Javier, su voz un susurro lleno de preocupación. Asumamos que lo estaremos, respondí, buscando en su mirada una chispa de confianza que ahora parecía un luxuriante oasis. Pero la verdad era que no podía tranquilizarlo a él sin antes calmar mis propias tormentas internas. En un impulso casi instintivo, decidí que era momento de un nuevo enfoque. Javier, ¿recuerdas cuando empezamos a construir nuestras metas juntos? Teníamos un plan de vida y lo leímos hasta la saciedad, le dije, evocando un momento de luz compartida en medio de la oscuridad que nos rodeaba. Quizás deberíamos retomar ese enfoque. Formular un plan no solo es necesario en lo profesional. También deberíamos pensar en esto. Él frunció el ceño, evidentemente confundido. ¿Te refieres a crear un plan para enfrentar el diagnóstico? Exactamente. No hay manera de que podamos controlar lo que pasará, pero sí podemos controlar nuestras reacciones. Tendremos que tomar decisiones juntos, cada paso del camino, respondí, sintiéndome renovado por la claridad de mis palabras. Era un plan de acción, pero también era un pacto. Reconocía que cada entrelazamiento de nuestras vidas músculos como si se tratara de una misión compartida. La idea de tomar las riendas nos llenó de propósito y nos permitió desconectar un poco del miedo. Mientras hablábamos comenzamos a esbozar pequeñas estrategias, buscar un especialista de renombre, investigar sobre tratamiento y, tal vez, crear un espacio emocional seguro donde ambos pudiéramos ser honestos sobre nuestras esperanzas y temores.
La conversación fluyó y a medida que intercambiábamos ideas, sentí que nuestras almas se acercaban. De pronto una puerta se abrió a un nivel emocional que había estado latente. Promete que seremos sinceros sin importar lo que eso implique, dije. Prometido, respondió él, mirándome fijamente y por un momento fugaz, la angustia se evaporó de nuestra realidad. Fue un instante de entendimiento, de conexión. Pero la sensación de tranquilidad fue breve, ya que el médico entró en la sala y su presencia oscura volvió a recordarnos el desafío que se avecinaba. Gracias por su paciencia, comenzó, su tono casi ceremonioso. Los resultados han llegado y con eso el peso de la incertidumbre se cernió sobre nosotros nuevamente, desdibujando el pequeño refugio que habíamos construido. Mis pensamientos se dispersaron en 1000 direcciones, preguntándome qué desencadenarían sus palabras. Paseé mis manos en mis muslos, una señal de mi creciente inquietud. La promesa de honestidad brillaba en mi mente, ¿qué más se revelaría al final de esta conversación? Estaba claro que esto era más que un simple diagnóstico médico, era un punto de quiebre, una puerta hacia lo desconocido que podría llevarnos a descubrir elementos ocultos en nosotros mismos, en nuestras relaciones. Todo lo que habíamos enfrentado hasta este momento fue solamente el preliminar de algo mucho mayor. Javier tomó mi mano, dándome la fuerza que necesitaba mientras el médico comenzaba a hablar. La atmósfera se tornó densa y expectante y en ese instante supe que estaba a punto de salir a la luz algo mucho más profundo de lo que imaginábamos. La revelación que aguardaba en la penumbra podría reescribir nuestra historia por completo. El momento que habíamos estado esperando estaba aquí, pero en mi ser había un resplandor de inquietud, ¿qué otras verdades surgirían entre nosotros? ¿Qué nuevas facetas de nuestro amor se vislumbrarían en medio del desafío? La respuesta nos aguardaba en la sala, a la espera de ser descubierta. La voz del médico quebró el silencio, pero sus palabras se desvanecieron en un eco distante mientras la ansiedad permeaba en mi mente. Mi atención se centró en Javier. Lo vi absorber las palabras como si fueran golpes, el reflejo de sus ojos decía más que llegara a pronunciar. A medida que el médico continuaba explicando cada aspecto del diagnóstico, cada término resonaba en una vacuidad donde antes había esperanza. No sabía cómo encajar lo que estábamos escuchando. La situación escurridiza invadía mis pensamientos. Mi mente, antes enfocada en el futuro, ahora giraba en espirales de incertidumbre. Cada diagnóstico era un ladrillo que se sumaba al muro de desconfianza que comenzaba a construir entre nosotros. Necesitamos actuar de inmediato, afirmó el médico, y mi corazón se detuvo un instante. Pude ver que Javier balbuceaba preguntas, deseando tener un control que ambos sabíamos era ilusorio. La intervención es compleja, pero hay opciones. Es probable que necesitemos un equipo multidisciplinario. Mientras escuchaba, sentía que mi propia necesidad de control se convertía en una carga. No podía permitirme ser consumido por el miedo, debía ser la voz de la razón, la chispa de claridad. Javier, interrumpí, mi voz ahora firme, hay que evaluar y considerar todas las alternativas. Aceptamos la naturaleza del desafío, pero también hay que ser proactivos. El médico miró complacido por mi intervención, una señal involuntaria de que tal vez había algo que podía manejar en medio del caos. Javier asintió lentamente como si me siguiera en un camino que se vislumbraba incierto, lleno de decisiones difíciles. Empezamos a discutir opciones, y en ese momento mis sentimientos de impotencia comenzaron a transformarse poco a poco en una resolución casi tangible. Mientras las horas pasaban, la lista de especialistas se volvió un mapa lleno de referencias y posibilidades. Sin olvidarnos de que necesitábamos no solo un tratamiento físico, sino también un espacio para comprender nuestras emociones. ¿Y si buscamos un grupo de apoyo?, sugirió Javier, su voz cargada de un renovado entusiasmo que me contagió. Quizás otros puedan compartir sus experiencias. La idea me pareció brillante. No solo por la ayuda, sino por la oportunidad de construir un círculo de confianza. Lo que inicialmente parecía un desastre comenzaba a adquirir forma, mis miedos se entrelazaban con la necesidad de crecer. Ya no solo éramos un par de afectados por la situación, ahora nos convertíamos en arquitectos de nuestra propia historia. Cuando el médico salió de la habitación, sentí que una ligera brisa traía consigo la promesa de luz. Estábamos enlazados, listos para enfrentar cada desafío y tomar el control de nuestra narrativa. Las ideas fluían a una velocidad desenfrenada, y en cada intercambio, sinceramente, crecía dentro de mí una fuerza casi reveladora.
¿Crees que podamos lograrlo, todo esto? Preguntó Javier con un ligero titubeo en su voz. Sí, porque esto no solo es una batalla médica. También es un viaje emocional, respondí con convicción. Cada dolor, cada prueba, son parte de este proceso. Y será nuestro proceso. Fue entonces, en medio de mi discurso optimista, que una sombra oscura cruzó mi mente. Lo que había mencionado sobre la batalla emocional me llevó a reflexionar sobre mis propias dificultades, mis propias capacidades que no había explorado. ¿Qué hacía mi corazón tras la fachada de fortaleza? Había nacido en un entorno donde debutar vulnerabilidades no era una opción, y ahora se me presentaba una verdad desnudada. Mientras esperábamos al siguiente especialista, un rugido sordo de inseguridad amenazaba con salir de las sombras. Necesitaba enfrentar también mis propios miedos, no solo por Javier, sino por mí. ¿Pero cómo podría hacerlo sin anuencia? La respuesta giraba en torno a las revelaciones que se acumulaban en la sala. Cada palabra pronunciada por mí desvelaba niveles de autenticidad que aún no había comprendido en su totalidad. Un rayo de determinación iluminó mi mente. Tal vez era hora de descubrir no solo a Javier, sino a mí mismo en esta nueva realidad que nos esperaba. Las decisiones que tomáramos pronto definirían no solo nuestro destino, sino nuestra esencia. Me preparé mentalmente para ese viaje interno. Mientras la tensión comenzaba a formarse, sabía que la lucha real apenas comenzaba y que las respuestas relevantes aún se encontraban ocultas, esperando ser encontradas. Las puertas del futuro estaban a punto de abrirse. Sería capaz de enfrentar mis propias verdades y seguir junto a Javier. El tiempo pronto revelaría las respuestas a estas inquietantes preguntas. La luz del amanecer se filtraba a través de la ventana del hospital, un signo de renovación en medio del caos. Javier, recuperándose de su intervención, y yo, inmersa en un mar de reflexiones, comenzamos a entender que nuestra travesía era más que una lucha contra la enfermedad, era un viaje hacia el autodescubrimiento, la honestidad y la conexión humana. La visión no solo exigía enfrentar los retos externos, sino también desnudarnos emocionalmente. A medida que pasaban los días, me di cuenta de que cada pequeño paso hacia adelante se convertía en una victoria. La relación con Javier evolucionó de una mera coexistencia a una auténtica simbiosis emocional. Cada conversación compartida, cada revelación de secretos, era una piedra que poníamos en la construcción de un nuevo fundamento. Hablar de nuestros temores se convirtió en una herramienta poderosa, que nos ofreció la oportunidad de sanar juntos. Un día, mientras leía sobre estrategias de bienestar emocional, decidí que necesitábamos involucrarnos en un grupo de apoyo. Con un cuaderno en la mano, anoté todo lo que deseaba compartir en la próxima reunión. Debemos encontrar nuestra voz, le dije a Javier. No solo debemos aprender de otros, sino también compartir nuestra historia. Puede ser liberador. Javier, quien había crecido llevando sus propios fantasmas, miró al horizonte con un destello de esperanza. Nunca pensé que hablar de lo que siento me ayudaría tanto, confesó. Lo he hecho en mis pensamientos, pero ahora entiendo que hay más poder en exteriorizarlo. La primera reunión del grupo fue un desafío. Nos sentamos en círculo, rodeados de personas que compartían experiencias de dolor y recuperación, y cada historia resonaba con matices de nuestra propia vivencia. Cuando llegó nuestro turno de hablar, sentí que el aire se hacía más denso. Con la mirada de Javier a mi lado, respiré hondo y comenzamos a compartir, revelando las verdades ocultas y los miedos que habíamos llevado en silencio. La mirada de nuestros nuevos compañeros, cargada de entendimiento y apoyo, fue un alivio. Las palabras fluyeron de nuestras bocas como ríos caudalosos. La carga de los secretos comenzó a desaparecer, y con cada confesión, la liberación se sentía palpable. No solo éramos oyentes pasivos, nos convertimos en activos partícipes de nuestras historias en un viaje compartido. Con el tiempo, la simpatía y la comprensión se convirtieron en músculos que nos ayudaron a crecer. El grupo se volvió una comunidad de apoyo invaluable, donde aprendimos que no estamos solos en nuestras luchas. Conversando sobre vulnerabilidades, comenzamos a forjar la confianza no solo en nosotros mismos, sino entre nosotros, creando un espacio seguro para ser auténticos. Cada sesión fue un resistente ladrillo en la construcción de una base sólida. A medida que pasaban las semanas, la resiliencia se cocía en el aire. Javier y yo comenzamos a hacer planes a largo plazo. Las puertas de los miedos personales se abrían, y cada decisión,
ya fuera pequeña o grande, se convertía en una pieza de un rompecabezas más grande y significativo. En cada desafío veíamos una oportunidad de crecimiento, no solo como pareja, sino como individuos. Un día, al salir del hospital después de una consulta, Javier tomó mi mano y abrazó un aire de confianza renovada. Sé que hemos pasado por momentos difíciles, pero siento que estamos más fuertes que antes, dijo. Nos hemos atado a las verdades y al hacerlo, hemos liberado espacio para el amor. Sonreí, admirando no solo su fortaleza, sino también la transformación que ambos habíamos experimentado. Lo que había comenzado como un desafío desolador se había convertido en un viaje de evolución personal. Compartir nuestras vulnerabilidades nos había llevado a una conexión más profunda y a la sanación de viejas heridas. Un año después, celebramos el aniversario de su recuperación con una pequeña reunión en casa. Las risas llenaban el aire y al mirar a las caras de nuestros nuevos amigos, comprendí que habían sido parte de nuestra transformación. Javier se acercó a mí y sus ojos reflejaban todo lo que habíamos ganado. Gracias por estar a mi lado en este viaje, susurró. La palabra gracias contenía un universo entero de significado. La vida, tal como la conocía, había cambiado de forma radical. Era el momento de dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro con una nueva claridad. Había alcanzado un lugar donde la confianza y la comprensión dominaban, y las sombras de lo oculto habían sido desintegradas por la luz de la verdad. Mirando hacia adelante supe que estábamos más allí que nunca, no como simples sobrevivientes, sino como dos personas empoderadas, listas para abrazar cada reto que la vida nos presentara juntos. Ahora, te invito a unirte a nuestro viaje. No esperen ni un segundo más para seguir creciendo juntos. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre cómo enfrentar sus propios miedos. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fanáticos de historias de superación personal entienden la importancia de respaldar el canal a través de estas acciones. Hagámoslo juntos.